Bueno, les damos la bienvenida a una sesión nueva de Esencia. Vamos a tener una serie de eventos que queremos hacer para retomar todo lo que venimos haciendo de Esencia. Quiero darle la bienvenida al pastor Edgardo. El pastor Edgardo nos acompaña hoy y Betica, que es la directora de danza. El pastor Edgardo es el pastor general de la iglesia La Casa. Entonces, pues bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta sesión. Gracias, Andresito. Un saludo para todos y va a conversar sobre Esencia un ratico. Exacto. Muy chévere. Bueno, yo quiero empezar con una pregunta. Tengo entendido que Esencia no ha sido el primer proyecto de adoración que ustedes han liderado. Me gustaría que nos contaran un poco más, antes de Esencia, qué pasó, qué hicieron, cómo se llamaba la cosa. Es verdad, yo creo que, y Betty lo recordará muy bien, definitivamente pues no es el primer proyecto. Creo que, por un lado, tenemos un trasfondo que mencionar de Semillas de Cristo, que me parece que ese hay que rescatarlo siempre, porque ahí había, de manera muy sencilla, pero expresiones de alabanza muy, muy reales. Pocos instrumentos, pero había mucha celebración, mucho corazón en medio de gente muy joven. Y digamos que esa raíz nuestra luego tiene como una expresión, ¿cómo se podría decir? Como más madura cuando llegamos a la comunidad cristiana de fe, cuando empieza la comunidad cristiana de fe aquí en Bogotá, y viene en el año 86 el primer simposio latinoamericano de alabanza y adoración. Y vino una seguidilla de simposios, no año por año, pero sí 86, 87, luego cada 2 años, 89, 91, 93. Y la verdad es que los simposios latinoamericanos de alabanza y adoración transformaron el ambiente de la adoración, o por lo menos propusieron otro ambiente. Entonces todo fue un poquito más claro. El tema del énfasis en lo que era adoración profética fue más claro. Lo que tenía que ver con las artes, ¿no? Porque estaba danza, pero también estaba mimo, había otras expresiones. Entonces sí, definitivamente eso tiene raíces bien atrás y de alguna manera el nombre de Esencia reúne muchas cosas, entre esas pues la esencia de nuestro ministerio. Yo no sé qué recuerdos tienes tú de esa época. Cuando pensaba en esto, recordaba los tiempos de Semillas de Cristo, de las horas y las horas y las horas, y podíamos durar con 1 o 2 canciones y éramos tranquilos en esos ambientes, ¿sí? Tal vez sin conocer tanto como después Sí. vinimos a conocer en los Sí. simposios, que realmente en los simposios vinimos fue como a decir, eso era lo que nosotros hacíamos, eso era lo que vivíamos. Era como ya ver a través de la palabra todo lo que habíamos experimentado muchísimo tiempo atrás, muchas cosas extraordinarias, salidas del común, de lo normal de una iglesia, ¿sí? Y lo vimos ahí palpable y como tan real que luego fue como muy natural para nosotros experimentar eso. Algunos dicen, para complementar un poquito esto, que la diferencia que hicimos en esos años, porque evidentemente sí hicimos diferencia, algunos dicen que la diferencia es porque usábamos instrumentos cuando no se usaban. Bueno, hay un error histórico porque, por ejemplo, yo conocí, recién convertido yo, en 77, 78, en el barrio Kennedy había una iglesia que se llamaba, o se llama aún, Iglesia de Manuel, de las Asambleas de Dios. Okay. No se hacen una idea de los instrumentos que tenían. Tenían pitos, tenían batería, tenían guitarras. Era francamente espectacular oírlos. Entonces, cuando dicen que la diferencia que hicimos fue por los instrumentos, están desenfocados. Okay. Porque la diferencia tuvo todo que ver con lo que entendemos por adoración profética, o una adoración que exprese a Dios, no solamente una adoración para Dios. Y lo que dice Betty, ¿sabes de qué me acordé? Me acordé de momentos en La Soledad en que nos reuníamos, el barrio La Soledad, para que no se, La Soledad, el barrio. no se tome como que estábamos depresivos, pero en el barrio La Soledad había, la casa donde nos reuníamos era en un sótano, y ustedes no se imaginan las paredes sudando. Porque eran horas, y empezaba a gotear el techo, a gotear las paredes, porque eso era una fiesta de horas de alabanza. Así que nuestra raíz de Esencia es antigua y realmente tiene mucho que ver en
en una forma de adoración que fuera muy, muy real y que de pronto invitara a Dios de verdad, ¿no? Yo quiero ir retomar un poco. Ustedes dicen de Semillas de Cristo y luego vienen hablando de los simposios. Pero digamos que para los que de pronto no conocen y hasta ahorita nos ven, ¿cuándo más o menos, qué año empezó a ser Semillas de Cristo y en qué año empezó a ser simposios? ¿Y cuál fue más o menos la diferencia? ¿Cómo? Bueno, el Semillas de Cristo, yo entiendo, porque cuando yo llegué, Beatriz llega después, obviamente. No digamos años para evitar aquí. Pero Semillas de Cristo entiendo que nace en el año 74. Yo llego a Semillas de Cristo en el año 77. Y ya Semillas de Cristo en ese año, digamos que un año clave de consolidación de liderazgo fue el 77. De hecho, en ese año hay mucho liderazgo que hoy perdura, ¿no? En diferentes lugares, en diferentes, bueno, sí lo sé yo. Ok, no hay que aclararlo, pero está bien. 77, 78, todo esto. Y Comunidad Cristiana de Fe para nosotros comienza en 1985. Okay. Primer simposio de alabanza y adoración, como lo mencioné hace un momento, fue Semana Santa de 1986 en Cali. Casi 10 años después de que tú empezaste. Claro, después de Semillas de Cristo, sí. Ahora, los simposios después se vinieron para Bogotá, 87, 89, 91 y 93. Y como lo mencionamos un poquito, creo que tú dijiste una cosa muy cierta. Empezamos a entender mejor algunas cosas que nos pasaban, tuvimos más entendimiento de algunos temas. Por ejemplo, imposible no mencionar a Vivian Hibbert otra vez, porque Vivian llegó, creo que el simposio del 87 o el 89, no recuerdo, pero ella fue la que empezó, como hasta hoy la conocemos, trayendo adoración profética, los sonidos de Dios en la alabanza. Y eso sí que fue poner de cabeza absolutamente todo, fue entender mucho mejor. Digamos que ahí se marca una enorme diferencia que tristemente se perdió porque se levantó una generación luego que fue una generación más amiga de los salmistas centroamericanos, que tenían unos modelos distintos, digamos, para no decir si mejores o no, pero distintos evidentemente, y donde la adoración profética realmente desapareció, diría yo, y se levantó toda una generación de adoradores que no conocían lo que es la adoración profética. Esa es como la enorme diferencia de todo, la enorme. No sé si estás tú de acuerdo. Sí, totalmente, porque fue como tratar de ponerle nombre y encasillar muchas cosas, y ahí se perdió mucho del fluir, que para nosotros eso sí ha sido siempre la esencia, el fluir del Espíritu Santo, por dónde nos lleva, qué nos quiere decir Dios hoy, y no tratar de encasillarlo en momentos y como en cajitas, en que así va a ser y así es, y ya de ahí no dejaban a Dios de verdad moverse. Mientras que lo que vivimos nosotros fue muchos tiempos de espontaneidad increíbles, sí. Increíbles, en los que de verdad veíamos cosas que no eran normales verlas en medio de una iglesia y de un mover de alabanza. O sea, en un tiempo de adoración y alabanza no era muy normal ver esas cosas. Era, por ejemplo, las campañas de sanidades. Entonces la gente iba a campañas de sanidades, pero a nosotros nos pasaban otras cosas. Nosotros estábamos en medio de la adoración y la alabanza, y ahí había sanidades y había milagros, y la gente era sana en su alma, sana físicamente. O sea, eran cosas y historias como vivir también tiempos de batalla por nuestras ciudades, tiempos de intercesión por nuestras ciudades, que ahora es muy, muy lejano y extraño para mucha gente. Como escucharnos esto es como, ¿de qué están hablando? Pero nosotros vivimos cosas espectaculares intercediendo por nuestra ciudad, por ejemplo, por Bogotá, que Dios nos llevaba a horas de estar adorando, pero saber que estábamos haciéndolo, como cuando Israel rodeaba a Egipto, ¿sí? Okay. Sí, los muros de Jericó. Y lo sabíamos, sí, así un poquito, al ladito. Estaban afuera de Egipto, pero al ladito. y éramos conscientes de esas cosas, o sea, el saber que estábamos en un nivel espiritual peleando por nuestra ciudad, y después sabíamos las respuestas a través de noticieros, de los periódicos, de cosas que se habían evitado, y la gente nos explicaba, pero nosotros sí sabíamos de qué se trataba.
quiero retomar ese punto ahorita un poquito más adelante, de toda esa importancia que tiene a nivel de ciudad, no solamente a nivel de congregación, que son cosas que de pronto vale la pena retomar de por qué la importancia de una esencia hoy en día, ¿no? Pero yo quiero preguntarles algo. Pues yo me acuerdo cuando era más pequeño, había un tabú acerca de qué cosas se utilizaban en la oración, en la alabanza. Cuando yo nací, pues toda la vida en una iglesia. Yo me acuerdo que en otras congregaciones, digamos que sí habían tabú frente a qué instrumentos, que esto no es de Dios, que esto sí. Yo quiero preguntarles, pues me imagino que en un evento que es totalmente centrado en adoración, hicieron cosas innovadoras. ¿Qué se encontraron con la iglesia local? Que de pronto algunos tabús, alguna resistencia. ¿Qué se acuerdan ustedes de al usar estas expresiones de adoración? ¿Qué se encontraron a nivel de iglesia? Yo voy a decir algo, pero creo que Betty me va a completar bien, porque tiene mucho que ver con la parte con la que había más tabú. Pero, por ejemplo, sin querer decir, dije hace un momento que el tema de los instrumentos en algún momento se identificó como la diferencia que hicimos, que no estoy de acuerdo por lo que ya dije, pero evidentemente con el tema de instrumentos había tabú. Con algunos, en algunas partes, la discusión enorme de si una batería estaba bien o no. Entonces, un enorme tabú, sí se pueden utilizar instrumentos porque eran del mundo. La otra cosa era el tipo de música. En mi tiempo de muchacho, hoy estaba yo recordándole a Betty precisamente una música de las poquitas que un muchacho cristiano podía escuchar en los 80s, Alejandro Alonso, y eso que yo lo conseguí fue en un long play, como se llamaba, ¿no? En San Antonio, Venezuela, cuando estaba en Cúcuta, en mis años misioneros. Pero, por ejemplo, a mí, yo digo que a mí nadie me ha explicado por qué cuando llegó Richie Ray Bobby Cruz con salsa, eso era del mundo, pero las baladas y las rancheras no. Esas eran santas. Nadie me ha dicho quién lo santificó. Entonces, evidentemente, ciertos ritmos, como no puede ser. Y evidentemente la tapa de esta olla, la danza. No, eso era del mundo, eso era terrible, eso era... Sí, eso ya era, mejor dicho. Recuerdo que el presidente de una famosa denominación en Colombia, en uno de los simposios de adoración, recuerdo porque yo resulté metido allí con los grandes líderes bogotanos, porque yo representaba aquí la comunidad cristiana de fe y era la que tenía como ¿cómo se puede decir? La conexión de los simposios y el respeto y todo esto, ¿no? Entonces recuerdo muy bien a uno de ellos diciendo que para que su denominación participara en ese simposio había que eliminar radicalmente la danza, y tenía su argumentación. Un paréntesis el paréntesis mejor lo hago más adelante. Recuerdo que un hombre de Dios, Lindsey Christie, que ahora está con el Señor, le respondió de una forma como tan serena pero tan directa que yo quedé asombrado, porque le dijo: pues pastor fulano, usted está en su derecho de no participar. Y yo, ¿qué pasó aquí? Le está diciendo como dirán los muchachos hoy, ábrase. Y de hecho la denominación esa no participó. El paréntesis en que está, que no se los imaginan hoy, ¿no? Eso es danza para arriba y danza para abajo. Entonces sí, había el tabú de la preparación. Betty lo vivió, que por eso digo que ella puede completar en esto. Recuerdo una vez un diálogo que fue hasta divertido con muchos pastores, no, que eso de la danza, preparar la danza, que eso era una cosa mundana, y bueno, dijeron y todo, pastores amigos, ya éramos amigos, a pesar de que yo era el muchacho entre ellos, digamos. Y recuerdo que como que alguno cayó en cuenta y dijo: pero aquí está Edgardo. Y de pronto como que dijeron: ups, aquí está Edgardo y él a ver qué nos puede decir. Y yo les dije: bueno, primero, si ustedes ven sus equipos de danza, sus iglesias muy mundanos, la primera pregunta es ¿quién los escogió, no? Pues ustedes fueron los que de pronto los pusieron. Pero la siguiente pregunta es, el siguiente comentario les dije es: si ustedes creen que preparar algo es mundano, pues no preparen sus mensajes, no digan a los músicos que no ensayen sus canciones. Y entonces, si la preparación es lo que hace que eso sea carnal, pues dejen de preparar cualquier cosa. Recuerdo que eso fue bien interesante. ¿Tú qué recuerdo tienes de la danza? Quiero hacer una aclaración antes de darte la palabra. O sea, podemos decir que más o menos hace 30 años lo que hoy vemos como tan natural en una iglesia, de tener danzas, de tener diferentes expresiones de oración, era un tabú. Era tabú. Casi que la batería también. También. No, evidentemente en un segmento de la iglesia, instrumentos eran tabú, ritmos eran tabú, y danza pues ni hablar. Danza, eso era una cosa que, como dijo Betty ahora, se trajeron del mundo para la iglesia. La única danza era la danza del espíritu, decían algunos, los hermanos pentecostales de esos años. ¿En qué consistía?
que de repente, usualmente eran hermanitas, no lo digo por sornas, sino usualmente eran hermanitas, empezaban a girar como trompos, literalmente, hasta que después de girar tanto, había una cosa que pasaba, evidentemente, a algún lado iban a dar, caían en alguna parte. Y recuerdo, sí, se estrellaban. Pero esa era la danza en el espíritu. O sea, algunos sí hablaban de danza, pero danza en el espíritu, y eso era danza en el espíritu. No, pues evidentemente ahí teníamos todo eso. Era, como tú lo estás diciendo bien, 30 años atrás, esto era tabú. Y la alabanza, por ejemplo, era un escenario. Por ejemplo, cuando vino Luis Palau, en la primera vez, el 89, la primera no, en ese tiempo hicimos un festival de la familia enorme, el Coliseo, el Campín, y a mí me tocó la responsabilidad de armar todo lo que era alabanza y un coro también. Lo del coro no tenía ni idea, busqué quien me ayudara y lo armamos. Y yo me encargué del equipo de alabanza, conformamos un equipo de alabanza muy bonito, de músicos de diferentes iglesias. Pero qué problema poder convencerlos a ellos de que en una cruzada evangelística podríamos adorar a Dios. Qué problema. Entonces recuerdo que una vez uno de ellos me lanzó un sablazo que yo sabía que era para mí. No, es que algunos pretenden, decía él, algunos pretenden poner a adorar en el espíritu a gente que ya ha nacido de nuevo. Pues yo sabía que eso tenía nombre propio, eso iba dirigido para mí. Entonces yo dije, bueno, yo sabía que tenía que responder, dije no, lo que pretendemos es que los que han nacido de nuevo adoren a Dios y permitan que se haga un ambiente de presencia de Dios para que los que no han nacido de nuevo puedan recibir a Cristo. Y recuerdo que la primera noche, pues era la primera noche del 89, en un tiempo muy difícil, porque una semana atrás habían asesinado a Luis Carlos Galán y teníamos la amenaza de narcoterrorismo respirándonos en la nuca. Inclusive la cruzada allá la amenazaron y yo lo sabía porque yo era parte del comité directivo. Y recuerdo que la primera noche me llaman, bueno, Edgardo, como hoy es para la iglesia, ¿qué vas a hacer? Porque la primera noche no era campaña evangelística. Dije, bueno, como es para la iglesia, vamos a adorar a Dios y tenemos todo listo. Yo viendo cómo lograba armar mi pastel. Tuvimos una noche espectacular, nunca más me llamaron. Todas las demás noches adoramos a Dios de una manera espectacular, pero todo eso era un lío con la adoración hace 30 años nomás, es verdad. Y no había danza, no hubo danza. Porque allá sí. Yo recuerdo que fui parte del coro. Imposible. ¿Cómo sería? Tengo la ranita. Y bueno, digamos que hace 30 años cuando empezaste con toda la parte de danza, ¿a qué te enfrentaste? ¿Qué obstáculos empezaste a ver? ¿Qué cosas tú dices? Esto para mí fue una lucha que pudimos ganar y pudimos abrir pues un espacio para cosas que nosotros damos hoy por sentado. Pero ella tuvo el regalo de tenerme cerca, así que cuéntanos un poquito y de más abrir espacio, porque eso era si siempre que invitaban, es que eso fue como la historia y como cómo llamarlo, el que la gente tenía todas las dudas, pero todo el tiempo invitaban a la comunidad de fe para que nos dirijan en la alabanza, para que nos enseñen, las iglesias las congregaciones diferentes empezaron a llevar lo que veían que nosotros teníamos. Y ahí estábamos nosotros con danza, porque el pastor sí no andaba sin nosotros. Tal cual. Nos llevaba para todo lado. Y era eso, ¿no? Era el estar nosotros metidos adorando, pero la gente como mirando, como en momentos uno se siente como observado, como ¿qué están haciendo? ¿A qué hora se van a equivocar? ¿Qué van a hacer? ¿Sí? El vestuario siempre nos tocaba, y pues en esa época un poquito. El vestuario era la cosa, o sea, nos tocaba usar. Ese era un tema, ¿no? Ese era un tema. Mío, porque todo tenía que ser grande, todo era, obviamente tenía que hablar de santidad, entonces tenían que ser blancos. Sí, entonces Claro. usábamos vestidos blancos muy grandes, mangas gigantescas, de verdad, o sea, nosotros pasábamos la mano y quedamos envueltos en nuestras propias ropas, porque tocaba cuidar el corazón de los que estaban ahí. Entonces sí, de verdad tocaba todo el tiempo, todos así como... Yo recuerdo una vez, una anécdota divertidísima, porque uno de los muchachos, Raúl Mejía, una vez se rapó. Y recuerdo que él era parte de la danza. Entonces alguien llegó y luego me contaba de manera como de testimonio, que cuando llegó y ve a ese rapado vestido de blanco allá danzando, dijo, uy, estos son los Hare Krishna, ¿o qué es lo que son?
Y dice, pero pastor, me decía, yo recuerdo eso, no lo olvidé jamás, me decía, pero ¿sabe qué? Después yo me empecé a verlos y transmitían algo, yo terminé allí quebrantada delante del Señor, me decía, porque la verdad es que la danza de ellos expresaba mucho, porque todo el tema, toda esa huella de la adoración profética estaba presente en todo, ¿no? Que lo que ahorita estaba pensando en eso, que esa es la esencia, de verdad. Esa es la esencia. Que siempre buscamos hacerle el espacio al Señor, Sí. a que Él sea el que habite ahí, que venga, que se siente, que sea Señor, ¿sí? Y esa ha sido como la intención siempre. Y yo creo que Dios a eso nos llamó, y haciéndolo lo conocimos de una manera muy linda, muy profunda. Gente que hasta el son de hoy está ahí, involucrada con el Señor, sin retroceder, sin dejarse como impresionar por otras cosas. Eso es lo... En la música, buscando los sonidos, porque esa es una cosa que nos ha acompañado por años, los sonidos o los silencios que expresen. De hecho, para mí es abrumador encontrar que desde Génesis 3 aparece la primera vez la presencia de Dios asociada con un sonido, porque lo que dice cuando Adán y Eva se esconden, que es una historia triste, la que todos conocemos, dice que fue que oyeron la presencia de Dios que paseaba por ese lugar. Y por el lado de la danza, porque, por ejemplo, de las cosas que nuestros ojos se abrieron para ver, es que la danza en la Biblia, no solamente la danza para Dios, sino la danza en general, siempre ha tenido un vínculo y es un lenguaje espiritual tremendo, tan impresionante que, por ejemplo, lo que ocasionó la muerte del Bautista fue una danza, y eso lo deja uno perplejo, porque lo que Herodes no quería hacer, que era matar a Juan el Bautista, lo logró una danza que hizo la mujer la hija de Herodías, una danza. Entonces, caramba, realmente uno dice, a veces está por ¿qué se puede decir? Prejuicios. De pronto no se está viendo que hay un montón de cosas mucho más profundas de lo que uno piense detrás de un sonido, de un instrumento, de un tiempo de adoración, de un movimiento que alguien haga, de una palabra que alguien declare, que eso es lo que se enmarca dentro de todo lo que entendemos como la adoración profética, ¿no? Entonces, bien clave la parte de la danza también. Claro, no, me imagino. Y pues chévere, digamos, para nosotros, pues digamos a una generación que ahorita también está llenando muchas iglesias y congregaciones, pues entender un poco más de qué tan diferente eran estas expresiones de adoración hace nada. Pues tampoco 30 años no es mucho, como para no decir, o sea, a veces siento que nosotros damos por sentado cosas que vemos en las iglesias, que apreciamos, que disfrutamos, pero que es muy importante saber quiénes abrieron y cómo abrieron el camino, pues para que esto ya sea como un hecho. Estoy de acuerdo. Tristemente, fíjate, tan se abrió el camino que entonces ahora ya hay expresiones de danza ya que realmente sí son más como un baile santo. Sí. Pero evidentemente se abrió un camino y se levantó toda una generación. Tristemente se perdieron muchas cosas que hoy están como volviendo de la adoración profética, y creo que también en el tema de la danza todavía hay algunas cosas que están un poquito diluidas de lo que fue el entendimiento de ese tiempo, pero está clarísimo que se abrió un camino y ahí está la prueba. En todo lado, instrumentos, alabanza con mucha riqueza, más allá de si sea la que preferimos o no. Claro. Expresiones artísticas por todo lado, realmente, y creo que en eso fue clave ese cierre de los 80s y esos inicios de los 90s. Chévere eso, chévere escuchar. Yo no sabía todas estas cosas y es chévere escucharlo, como esas anécdotas que cada uno tiene. Y bueno, no te imaginas. Acá podemos durar 3 horas más. Tal cual, sí. Pero yo quiero preguntarles ahora de esencia. Digamos que esto fue más o menos en los 80s, 90s. Luego venimos más adelante a lo que llamamos esencia. Cuéntenos, porfa, ¿qué es esencia? ¿Cómo definirían ustedes esencia? Esa es una cosa chévere porque, de hecho, yo recuerdo cuando tuvimos unos diálogos con Andrés David. Andrés David tiene, con él se cumple lo que dice Andrés López de Pelota de Letras, que los hijos de uno están 2 estratos más arriba. Él es amigo de gente que yo no soy amiga, y a él le ponen cuidado personas, y se combinaron varias cosas. Un anhelo de volver a esto de lo que es la adoración profética. Y Andrés David escribe a Jason Apton. Y Jason Apton, ¿por qué Jason Apton juega un rol?
porque es que Jason Apton expresaba, por lo menos en muchos sentidos, parte de lo que queríamos. Y en ese tiempo, yo no recuerdo los años exactos, había salido un video muy impresionante de Jason Apton, donde una voz como la que se entendió como de un ángel cantaba con él. Una cosa impresionante. Y para sorpresa mía, a Andrés le responden, ¿no? Entonces le respondió Jason y pensamos, ¿por qué no hacemos algo y revivimos todo? Claro, no íbamos a tomar el nombre de los simposios latinoamericanos de alabanza y adoración, porque fueron una época, porque de alguna manera pues no nos pertenecen, son parte del ministerio y de la responsabilidad de la comunidad cristiana de fe, de la que no somos parte hace 17 años. Entonces, ¿qué hacemos? Y después de pensar mucho, también con la colaboración de uno de los diseñadores más prestigiosos, que fue como un mentor profesional de Andrés David, sí, Alejandro Peralta, teniendo también en cuenta el apoyo de Luis Beltrán, el pastor Luis Beltrán, pues dijimos, atrevámonos y traigamos otra vez esto. Necesitamos volver a la esencia. Pero siempre, como Betty lo dijo ahora, siempre cuando hablamos de la esencia decimos adoración profética, porque es que se levantó una generación del proyecto AA, ¿no? Que esa sí es tu generación. El proyecto AA, que para mí es un poquito trágico, ¿no es? Casi. Bueno, digamos, hermanos queridos, que Andrés estaba muy chiquito cuando eso. Pero el proyecto AA tiene un problema, porque el proyecto AA, que eran cassettes, que eso sí creo que no lo conocen muchos ahora, era lado A, alabanza, entonces todas las rapiditas, ¿no? Y lado B, todo lento, todo quieto, era la adoración. Entonces ellos, así con eso nada más, vendieron un concepto y lo posicionaron, que la alabanza era un ritmo alegre, festivo, y la adoración era una cosa distinta. Me refiero desde el punto de vista de música, de temas musicales o de ritmos. Para mí eso fue una de las cosas más lamentables que han pasado, con la mejor intención seguramente. Entonces dijimos, ¿por qué no intentamos algo? Que es el intento en que seguimos también aquí en la casa, y lo que perseguimos con esencia y lo que perseguimos con sobredosis, con todos. Volvamos a la esencia, la adoración profética, y volvamos a traer todo esto. No es tan simple, pero sin embargo una cosa bonita que ha pasado es que creo que el ADN se ha como mantenido. Tú que lo ves en la gente joven que tienes en Adorarte. Pero digamos que ese fue como el tema de Jason Apton y de esencia, la esencia de la adoración. Ese logo que se hizo Alejandro Peralta, ese logo fue espectacular, porque se permitía expresar de qué se trataba. Que es el que todavía estamos usando en esta sesión. Y seguiremos usando, de pronto con alguna actualización, como lo llaman ellos, pero ese es que Alejandro, como fue parte de nuestro tiempo de comunidad cristiana de fe, claro, él fue el que nos diseñó, por ejemplo, el de la escuela ministerial Shekinah. Tiene la esencia. Él la tiene tal cual. Y él así nos hizo el Bet Shalom, el logo original del Bet Shalom lo hizo Alejandro. El original de la casa fue parte de su grupo de trabajo, también está vinculado a Andrés David. En fin, entonces, sí, ese es, aquí me están mirando para recordarme que ese es todo suyo. Es verdad. Pero nace dentro de ese ambiente y también tuvo un poquito el toque de Alejo. El tema es volver a la adoración profética. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Totalmente. Gracias. Yo quiero preguntarte, Bética, ¿qué es lo que más te acuerdas que tú digas, esto me marcó muchísimo de todos estos años de esencia que se hicieron? Más o menos, como, si no estoy mal, fue entre el 2010-2011, fueron como tres esencias, donde estuvo Jason Apton, me acuerdo, sí, también del escritor de la canción, Chris Dupré. El Conmigo Danza, que decimos la canción, sí. Que fue un espectáculo total, no en espectáculo, sino fue una adoración tremenda. Sí. Y ver a iglesias reunidas cantando juntas es algo muy espectacular. Recordar eso, o sea, es que de los recuerdos míos, sí, es que fue como un volver a despertar eso en la gente, ¿sí? Porque lo que te digo, nosotros, ese fue como nuestro siempre fue nuestra vida, nuestro ambiente, el saber que la adoración y la alabanza eran un tiempo tan importante como la palabra, ¿sí? Que no estábamos amenizando ni esperando a que la gente llegue y entonces cantemos estas cancioncitas. Era de verdad parte muy importante. Y volver a traerle eso a la gente, esa era la expectativa, como decirle a la gente, hay más,
hay mucho más detrás de todo esto que se hace en las iglesias, y ver a Dios respondiendo, ver a Dios trayendo cosas otra vez de sobrenaturales en medio de estos tiempos. Es lo que recuerdo, el poder pasar tiempos, aunque nos decía ya el letrerito imposible continuar y todos no, poder volver a tener esos momentos, sí. Nos está recordando aquí a Bob Sorge. Ah, sí. Bob Sorge, claro. Bob Sorge fue claro, porque es que si hay un patrón en este tema, es el señor Bob Sorge y Vivian, porque ahí fue donde Andrés David logró otra vez que, como digo, ahí le responden todos, ¿no? Sí. Entonces, él logró que trajéramos a Vivian de nuevo, que eso era, es que ustedes no se hacen una idea de lo que es ver a Vivian después de 30 y tantos años, compartiendo esto y siempre con una frescura increíble, y siempre el tema de la adoración profética. Estaba pensando en que cuando ella vino por primera vez, claro, mucha gente ni idea de quién era ella. La señora, la viejita, la señora canosa, y la viejita de los instrumentos, porque eso sí, para todo lado con su maleta de instrumentos. Un instrumento nuevo cada vez que la vemos. Y cada vez que viene trae una cosa nueva. Ella siempre busca sonidos, siempre busca sonidos. Y verla a ella responder a esto que le propone Andrés David, eso era muy grande. De verdad, ella es una mujer grande, y nosotros la conocimos así, y la veíamos así, grandota, y verla ahí en medio de nosotros, en su sencillez, en su espontaneidad y en su genuinidad. Verla creando otra vez todos esos ambientes, y abrir a la gente joven, a la gente que había llegado, que era nueva, verla como esto se puede hacer, esto se puede, ¿sí? Era una cosa muy tremenda. Sí, yo de verdad, todo esto que ustedes están hablando me recuerda también de varias anécdotas que sucedieron, que pues para muchos nos marcaron. Yo me acuerdo que en ese momento todavía no decía parte de esta iglesia, pero yo lo seguía mucho, y me acuerdo una vez que en una esencia hubo un halo de luz alrededor de la luna, y que eso fue espectacular. Fue una adoración tan tremenda, sí, que yo me acuerdo que no, o sea, como que uno no quería que acabara, ¿verdad? Me acuerdo del imposible continuar, de que era como, bueno, ¿y cómo alargamos estos minutos que nos quedan? Y allá todos, ya, corte. Y lo chévere que dice Betty de tocar la gente joven, porque hay una cosa que yo no sé explicar, no tengo cómo sustentar, pero está en la Biblia y en la historia, y es que la adoración con la gente joven va bien. Es una cosa increíble. David desde joven era ese gran adorador, y tocar la gente joven ahora, las juventudes, porque yo diría que pues gente joven como para no situar una sola edad, pero eso que dice Betty, poder y experimenten que hay otra forma, que hay algo diferente por hacer, que es nuestra búsqueda todavía, ¿no? Yo creo que de lo que tú dices, cayendo en cuenta, después de estos espacios, digamos, de sobredosis, de esencia, yo aprendí mucho, y creo que muchos amigos míos con los que iba aprendimos que una canción no debía terminar, no necesariamente tenía un fin, y uno entonces ya empieza a buscar cómo yo puedo alargar este pedazo que siento que debe seguir, y como sentir también que cuando ya acaba una canción, porque musicalmente tiene que acabar, pero como que uno, no sé, como que el corazón sigue, y poderlo ver materializado como en un evento, en una reunión, todos conjuntos, se me hace que eso nos marcó a muchos. Yo creo que esa es una de las cosas que impacta a la gente que no ha estado metida en estos ambientes, y es como, porque pueden durar horas cantando una sola canción, cómo puede, y otra vez la canción larga. Sí, la extienden demasiado, y no, o sea, para nosotros es como, de verdad, es nuestro ambiente natural. ¿Cómo por qué o sea, no? Saber, sí, ¿Por qué no? ¿Por qué cortarla? Sí, literal. porque tiene que terminar con chan, chan, chin. Las canciones, el concepto que siempre hemos manejado, las canciones son herramientas. Bueno, ya nos están haciendo señas para ir acabando. Ya. Me gustaría quedarnos un rato más, pero quiero solamente cerrar con esta pregunta, porque digamos quiero hacer como decir algo y ya cerrar con una pregunta. Siento que varios de los que estamos ahorita hoy en las iglesias damos por sentado todo esto que vemos hoy en día, que quizás
pensamos que esto ha sido así mucho tiempo y que de pronto no nos imaginamos que lo que es tan común como una batería en todas las iglesias, hace unos años era casi que no tenerla. Lo que era ahorita, digamos, tener a jóvenes danzando, haciendo, digamos, una expresión artística, antes era mal visto. Entonces, me gustaría como que ustedes nos pudieran dar primero un mensaje a todos estos, tal cual lo dices, a todos estos jóvenes que nos ven hoy en día, dicen, me gusta lo que está pasando, yo quiero conectarme más, no sabía que esto no pasaba antes. ¿Qué mensaje le quieren dar y por qué es tan importante volver a tener esencia? Más que un evento, pues reunidos todos, es por qué es tan importante volver a esa esencia de la oración profética hoy en día. Primero. Bueno, lo que les dije ahorita, siempre hay más. Y es lo que es como la expectativa en mi corazón siempre. Hay algo más. Dios no ha terminado. Dios, el creativo, no ha parado de crear, no ha dejado de ser creativo, no ha dejado de ser creativo. Y hay muchísimas cosas más. Aún yo digo, todo el tiempo digo, ¿qué más hay? Señor, danos más. Déjanos ver qué más hay. Que no lleguemos a un límite y como que sintamos que ya se acabó. No, porque Dios sigue, con Él no se terminan las cosas. Y cada uno tiene una manera y un porqué para expresar su corazón delante de Dios. Y hoy en día las artes han tomado un papel muy importante, un rol muy importante, y la gente joven, yo los miro y yo digo, es impresionante, o sea, son totalmente artísticos. Cualquier cosa que hacen, ven algo y ellos lo hacen a otro estrato y a otro nivel. y es eso, en Dios hay muchísimo más. Y pueden encontrar diferentes formas y muchísimas más cosas para poder expresar su amor a Dios, porque eso es la adoración, amarlo a Él en extremo. Entonces, que se suelten y que conozcan a Dios como ellos lo están viendo, ¿sí? Y puedan expresarlo. Esa es la esencia. Pues yo me sumaría diciendo, esta es una generación que está siendo, como en un término, nueva. La generación de hoy dice que es la generación sin miedo porque salen a la calle a gritar un par de arengas, pero la generación nueva es profética, y creo que estamos en un camino de regreso a lo profético en la adoración también. Además, esta pandemia que todavía estamos cruzando, para mí es un túnel que nos está llevando a otro nivel en el ámbito espiritual, evidentemente, gústenos o no. Y pienso, como recuerdo tantas cosas que vivimos y grandes victorias que tuvimos, fueron en un ambiente de adoración. Pienso que lo requerimos ahora más, aún más, para que otros gigantes caigan, para que otras cosas que están mal se derrumben. Y la adoración profética es una herramienta poderosa para hacerlo. Así que una generación nueva de adoradores que no sea tan motivacional, sino más profética, y además de eso una nueva situación espiritual que demanda que tengamos otros niveles en todo lo que hacemos. Ese es para mí el porqué de Esencia hoy. Claro. Otra vez Esencia hoy. Lo necesitamos, es una gran necesidad. Claro. Bueno, pues de verdad me gustaría quedarme hablando otro rato, pero pues se nos acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos. Sí, es costoso. Pero gracias de verdad por acompañarnos, por contarnos todo eso. Hay cosas que de verdad no sabíamos, quizás varios de los que nos ven no sabían. Y bueno, esperamos que esto haya sido como también algo que nos anime a seguirnos conectando con Esencia. Esencia va a continuar, vamos a tener más sesiones. De hecho, ahorita siguen otras cosas más para compartir con ustedes. Y solamente cierro diciendo como que siento que ustedes ustedes y la generación que ustedes representan han abierto un camino. Iba a decir abrido, no lo dije. Han abierto un camino que siento que lo que tú dices es, en este momento quizás nuestra generación está encargada también de abrir un camino, pero también de no dejar cerrar el que ustedes abrieron, que creo que eso es algo que nosotros, pues que en este momento tanto es necesario que retomemos esas cosas como que la mantengamos encendida, pues todo lo que Dios ha traído estos años. Entonces, bueno, muchas gracias por estar con nosotros y seguimos acá en Esencia.